fetxa ebazpenaren berrientea. El primer punto es... Barkatu. Segundo, eskaztu baso, vale? Esan dudan moduen, dira dekreto. Asko dira. Azken hilabete hauetan, ez dira ezagutxera emon, ia eutapiko dira. Son decretos de alcaldía, claro, en los últimos meses nos ha dado cuenta, pues son como alrededor de 100 y pico. Bueno, obras menores, facturas, luego una concesión de prórroga para la realización de unas obras, un procedimiento sancionador, lo de la fiesta laboral de Utiárraga, luego varias multas de tráfico, luego hay también la aplicación del derecho funerario, otra de licencia, una certificación liquidatoria de la obra de contención y reafirmado en el camino de Astivi, luego licencia de actividad, varias de obra menor, sustitución en la biblioteca, una legalización de la actividad de la estación de servicio, varias de renovación de tarjeta, luego hay bajas de oficio del padrón, luego adjudicación a ingeniería y montajes, el nuevo centro de transformación de Ugao, luego multa de tráfico, acta de arqueo, luego hay un requerimiento a Sebal, obra menor, luego hay varias obras de declaración de vehículos abandonados como residuos sólidos, facturas, obras menor, ocupación de vía pública, así hay varias. Facturas, luego bajas de oficio, varias también de concesión de ayudas de emergencia, tanto de ayuda a domicilio como las de ayudas de emergencia. Luego, otra vez tenemos tarjeta de estacionamiento, luego también hay otro de adhesión al acuerdo para el suministro de energía eléctrica por la central de contratación de la Diputación Foral de Vizcaya. Varias bajas de oficio, otro requerimiento a Sebal. Luego vienen todos los relativos a la constitución del Pleno. Causas de posible incompatibilidad de actividades, bienes y derechos patrimoniales de los nuevos concejales. Luego viene una adjudicación a Inguru Aventura de las colonias de Monteaventuras. Luego a piscinas canales está la reparación del sistema de filtración de agua de las piscinas de Arandia. Luego hay varias de los dominios que tiene este ayuntamiento y es para renovar. Convocatoria de pleno extraordinario. Luego hay una licencia de actividad de garajes, luego otro de primera utilización para viviendas. Luego está la aprobación definitiva del plan estratégico de subvenciones para este ejercicio. Obras menores. Luego hay una autorización para instalar en las piscinas de Arandia una furgoneta a la Asociación contra el Cáncer. Luego hay concesión a la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, una autorización para realizar la actividad en piscinas. Luego también de estacionamiento, varias tarjetas. Luego hay también una serie de ayudas económicas previstas en una resolución. Luego bajas de oficio, facturas, convocatoria de pleno.
luego está la póliza del seguro de uno de los coches. Luego hay una aprobación del expediente de la modificación número 2, incorporación de remanentes de crédito. Espera, que se lo voy a explicar. Bueno, la ley posibilita que las inversiones que no se ejecutan en el presupuesto del año anterior puedas incorporarlos al presupuesto del presente año, ¿no? Y en concreto, pues lo que se ha hecho es eso, algunas de las inversiones que no se ejecutaron, en concreto la instalación de cámaras, las actuaciones de regulación y control del tráfico, que en principio estaba previsto para la instalación de un semáforo frente del centro de día, en el momento de que la Diputación por fin nos dé el permiso, porque esa carretera es de titularidad foral. Y luego también estaban las obras que pretendemos hacer en los pórticos, que el año pasado no se ejecutó, entonces también se pasa al presupuesto de este año. Y luego la dirección de obra de la reparación de un desprendimiento que hubo en el camino de Astivi, que bueno, esas solo son 544 euros porque se facturó en el presente año, por lo tanto también se incorpora al presupuesto de este año. Por lo tanto, su instalación de cámaras, que son 20.000, actuación de regulación y control de tráfico, otros 20.000, y el tema de los pórticos, 116.500. Por lo tanto, hemos incorporado créditos al presente presupuesto por importe de 157.044,5 euros, todo ello contra el remanente líquido de tesorería. Luego hay otro de delegación de las presidencias de las comisiones informativas. Luego también hay otra, la aprobación del plan y licencia de obras para el despliegue de implantación de la red de telecomunicaciones de fibra óptica de la compañía Lintia. Luego hay también uno de multas, de ayudas de emergencia social. Luego hay una determinación de un recurso de reposición también por el razón de sanción de tráfico. Luego tenemos obras, una licencia de segregación. Luego hay un recurso contencioso administrativo que han interpuesto por motivo de responsabilidad civil tras una caída que tuvo una vecina del municipio. Luego hay otra serie de facturas, modificación de créditos, la número 3, que es de transferencia de créditos. Sí, bueno, aquí también, como todas las modificaciones de crédito que se aprueban por decreto de alcaldía, hay dos decretos diferentes, en concreto son el 250 y el 251, y bueno, porque la normativa dice que tienes que aprobar uno para iniciar el expediente y otro para la aprobación del mismo, pero bueno, además serían iguales. Lo que se ha hecho es una modificación de créditos, es decir, en concreto lo que ha dicho ahora Íñigo, es una transferencia de créditos, por lo tanto lo que hemos hecho es partidas económicas que sabemos que va a sobrar dinero, pues hemos transferido ese dinero a otras partidas que o bien pues se iban a quedar cortas o bien se ha habilitado alguna partida nueva, como voy a explicar ahora. En concreto, se han reducido el importe de varias partidas por un importe total de 51.632,88 euros. En concreto, se han reducido partidas del capítulo 1 de personal, que son las retribuciones básicas de funcionarios de oficinas generales, retribuciones complementarias también de funcionarios de oficinas generales, la partida correspondiente a la seguridad social también de funcionarios de administración general. Si queréis os digo el importe de cada uno, pero bueno, todas tenéis el decreto de alcaldía que lo podéis ver cuando queráis. Luego también se ha reducido la partida de emolumentos de ayudante de oficial de oficios varios y la seguridad social, la partida de la seguridad social también del ayudante de oficial de oficios varios. Se han reducido estas partidas primero porque bueno, hay una trabajadora que está de excedencia, pero la ley te obliga, a pesar de que esté en excedencia, la ley te obliga a dotar presupuestariamente esa partida. Entonces, bueno, ahora sí que ya la hemos reducido y también ha pasado, pues, se ha reducido la de emolumentos de ayudante de oficios varios porque bueno, ha estado de baja durante unos meses el trabajador y bueno,
pues por eso hemos minado esa partida para aumentar las que voy a citar ahora. A la vez se han aumentado partidas, como decía antes, por el mismo importe, por 51.632,88. En concreto se ha aumentado la de reparación, mantenimiento y conservación del hogar del jubilado, que bueno, ahora se va a proceder a pintar en verano. Ese se ha aumentado en 1.500 euros. Reparación, mantenimiento y conservación de locales escolares se ha aumentado en 3.576,47. La reparación, mantenimiento y conservación de instalaciones deportivas, pues a cuenta de la que ya se habló el otro día en comisiones, de la avería en el filtro y bueno, la obra civil que ha habido que hacer para reparar dicha avería, esa se ha aumentado en 20.000 euros. Trabajos externos de estudios y trabajos técnicos se ha aumentado en 9.075. Esto es porque bueno, la normativa actual, aunque eso Íñigo lo puede explicar mejor que yo, pues bueno, nos obliga a ser muy garantistas ahora en el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y bueno, pues tenemos que implantar un servicio para garantizar que estamos cumpliendo la normativa. Luego también luego se han habilitado dos partidas nuevas que no estaban previstas en un principio en el presupuesto, que es para la compra del parquímetro, para el parking rotatorio que vamos a poner en marcha en Guernica con Parancha. Esa se ha aumentado, insisto, para el parquímetro en 9.650 euros. Y luego también hemos habilitado otra partida que es para la adquisición de un videoproyector, una mesa de mezclas y altavoces para el Palacio Jane, que se ha aumentado en 7.831,41 euros. Y bueno, pues eso es un poco la explicación. Lo dicho, los decretos de la alcaldía pues están a vuestra disposición, si queréis verlos. Bueno, otra vez hay uno con un cambio de columbario, luego dos sanciones impuestas al bar Gavía por el incumplimiento del horario, sustitución de la trabajadora de la biblioteca, luego otro vehículo que se declara como residuo sólido, obras, tenemos luego sí, también hay una para limpieza y tala de árboles, son varias de obras, una devolución de una fianza para garantizar la correcta ejecución de obras la sustitución de calderas del campo de fútbol, de Arandia, decreto de facturas, otra vez obras, son varias de obras. Bueno, cuando dices obras te refieres a obras menores, sí. obras en la viviendas hechas por los vecinos. Por ejemplo, aquí pues una de bañera, otra de cocina, son obras menores. Luego hay una de emplazamiento a AXA Seguros por la reclamación que ha habido ante el juzgado de lo contencioso administrativo, lo que comentaba de aquella de responsabilidad patrimonial que se tiene al ayuntamiento. Bueno, eso creo que, si no me equivoco, es la que has citado antes, que sí, una persona se cayó en fiestas, pues eso, se ha llegado al contencioso, sí. Y AXA, que es nuestra aseguradora, pues hay que emplazarle también. Hay que emplazarle por si quiere presentar como coadyuvante o como interesado en el procedimiento. Luego vienen varios pliegos de cláusulas administrativas que, por cierto, van a estar ahora las aperturas de plicas. A partir del día 2 creo que comienza, son el último día de entregas. Bueno, os voy diciendo, son las de suministro de eficiencia energética, que es la sustitución de luminarias. Luego está la de los pórticos de la iglesia, el plan de igualdad, el de renovación de firmes y áreas patronales en la calle del Garrafa. Últimos días que son de entrega, porque están hechas ya los anuncios están ya entregados y la presentación de plicas por parte de las empresas son, a ver si me acuerdo bien, el día 2 está el de luminarias, el de reparación de firmes, el día 5 es el de los pórticos y el día 7 el de igualdad. Últimos días de entrega por parte de las empresas que se quieran presentar. ¿Vale? Teknikarena, berdintasuna,
Zazpian. Osea, bian da aukeres banago, azken eguna, esan dut, dira, alde batean argiarena, gero konpontzeko soladura, gero elizatea eta gero berritasuna, ¿vale? 2, 5, 7, viene a ser los últimos días de presentación de plicas. Otro de facturas, luego hay otro de búsqueda para actividades del 16º Foro para la Igualdad de Emakunde, obras menores, ocupación de la vía pública, luego nombrándole a Ana Maite para que pueda sustituir al alcalde del 5 al 18 de agosto, otra de derecho funerario, bajas de oficio, obra menor, luego tarjetas de estacionamiento, luego viene concesión también de una licencia, luego solicitud de la subvención para la realización de cursos de aprendizaje de euskera del mes de julio y luego está el que es de la convocatoria de pleno. Hirugarrena da ogasun irizpide batzordeko ongi gizartearen puntua. Bigarrena, parkatu, bigarrena daukagu hemen txandako aparkalekuan kontrola arautzeko udal ordenantza hasieraz onartzearen berri emotea. El punto segundo es dar cuenta de la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del control de los aparcamientos de rotación en el municipio, en este municipio de Miravalles. Hirugarrena, orain bai, gizartearen puntua da larrialdetarako diru laguntzak. Dar cuenta de 9 solicitudes de ayuda de emergencia social, que son los expedientes el 1698, 1760, 409, 348, 1469, 2066, 2090, 1932, 1701, de todos del año en curso. Laugarrena, daukagu ekainaren 14tik 30 egindako udal kontaketako aktaren berri emotea. El punto cuarto es dar cuenta del acta de arqueo municipal de los días 14 al 30 de junio del año en curso. Bosgarrena da aurtengo udal aurrekontuak lehenengo 6 hilabetean duen gauzatzea egoeraren berri emotea. El punto quinto es dar cuenta del estado de ejecución del primer semestre del presupuesto municipal del ejercicio en curso. Seigarrena da aurtengo ekitaldiko lanpostu zerrendaren, balorazioaren eta onarpenaren berri emotea. El punto sexto es dar cuenta de la valoración y aprobación de la relación de puestos de trabajo para este ejercicio. Zazpigarrenien, Ego Mirabiziko langile funtzionario eta lan kontratuaren ordainsarien igoeraren berri emotea. El punto séptimo es dar cuenta del incremento retributivo del personal funcionario y laboral de este ayuntamiento de Miravalles para el ejercicio 2019. Zortzigarrena da aurtengorako lan eskaintza publikoaren berri ematea udaltzain plaza bat. El punto octavo es dar cuenta de la oferta de empleo público de este año para una plaza de agente de policía municipal. Beratzigarrena, daukagu kotxen ibiak edo badoak,
El punto 9 es dar cuenta del padrón de licencia de vados para entrada de vehículos en el interior de las fincas a través de las aceras y reserva de aparcamiento de la vía pública de este año. Amargarrenien, daukagu autotaxi belgaileentzako baimenen errolda, aurtengorako. El punto 10 es dar cuenta del padrón de licencia para vehículos de autotaxi de este año. Hamaikagarrenien, daukagu gordagailu edo finantza erakundek fatxadetan kutxazain automatikoak ezartzeko baimen errolda, aurtengorako. El punto 11 es dar cuenta del padrón de licencias para la instalación de cajeros automáticos en fachadas por entidades de depósito u otras entidades financieras de este año. Hamabigarrenien, daukagu eta hemen ja hasiko gara eta izango dira 3 erabakietan, da zerga berberan, da bilgailuen trazio mekaniko bilgailuen gaineko zerga, eta 12 dira kotxe historikoa, edo gutxienez 25 urteko antzinatasuna daukaten kotxeak. El punto 12, y aquí vamos a tener 3 sobre el impuesto de vehículos de tracción mecánica. El del 12 son bonificaciones, o varias que dira, y en este caso son los para coches históricos o que tengan una antigüedad mínima de 25 años. Hamahirugarrenean da zerga honetan zatikapena. El punto 13 es dar cuenta de solicitudes de devolución del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica por baja en definitiva. Eta 14 daukagu motoribideak dituzten ibilgailuen obaria. El punto 14 es dar cuenta de solicitudes de bonificación en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica de vehículos de motor híbrido. 15 da igezko udal aurrekontuaren kontu orokorra onartzearen berri emotea. El punto 15 es dar cuenta de la aprobación de la cuenta general del presupuesto municipal de 2018. 16 da korrespondentziaren berri emotea. El punto 16 es el conocimiento de correspondencia, como siempre. Pues ya son asuntos que habéis visto. Soy que cosita punto que dirá. Está el programa festivo y presupuesto con motivo de la celebración de las fiestas de San Bartolomé para este año. Las de Nuestra Señora de Utiérraga también de este año. Luego está el convenio que se ha aprobado por la Asociación de Feriantes Autónomos de Euskadi. Luego está la reunión con el Comité de Agenda Local 21. Está el informe del segundo trimestre de las actividades deportivas de los polideportivos. Luego está el programa de Juventud Multiaventura, que se da a conocer. Luego está el acuerdo marco o convenio firmado con los comerciantes. Eta bigarrena eta azken puntua da galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Txandakako parkinean noiz hasiko da martxan? Bueno, parkimetroa etortzen denean, ez dakigu ondino, printzipioz seguruenik, hiri honen amaieran edo iraian. Ez dakit, beraik iritsi egin behar dugu, baina gure asmoa da jaia pasatu arte itxalotea, jaietan hori libre geratuko da, orduan abuztuan herrian zehar parking gehiago dagoenez, printzipioz, baina, bueno, jaia batzen direan, beraik iritsi egingo dugu eta adostu egingo dugu. Zeu gehiago? Nire aldetik bakarrik gauza bat, gogora aztea,
txupinazo egunean, arratsaldeko 6etan harrera egiten diogula azkenen urtean jaio diren umei, eta orduan hori, arratsaldeko 6etan izango da, eta hemen danok egotea espero dut, eta besterik ez, oporrak ez badituzu hartu, oporronak izan, eta hueltan ikusiko dugu,